Muy bien, establecemos contacto directamente vía Skype desde Santa Fe con el director del Estudio Jurídico Gómez Cocha, Taborda y Asociados, el doctor Hugo Mongielo, abogado. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por atendernos y recibirnos a esta hora en el programa. Gracias a ustedes, Marina. Saludos para toda la audiencia. Bueno, Hugo, queríamos conocer un poco la parte previsional, nuestros tan queridos abuelos y jubilados. Con las últimas novedades que acaba de anunciar recientemente el Gobierno Nacional, hoy por hoy, ¿en qué condición se encuentran los jubilados? Bueno, más o menos en las mismas condiciones de siempre. Creo que hace unos años estuve con vos ahí en ese estudio y hablamos de esto y la situación no ha cambiado. Qué lamentable, siguen ¿no? cobrando, siguen cobrando menos de lo que les corresponde, tienen que iniciar juicios, reclamos. Está igual la situación. Está igual. ¿Tenés el conocimiento de cuánto perdieron los jubilados en estos últimos años, tanto para el gobierno de Macri como con el gobierno ahora de Alberto Fernández, con respecto a la movilidad? Sí, en los últimos 4 años se calcula un 40% de poder adquisitivo. Es muchísimo porque... Muchísimo. Es muchísimo. Y hoy por hoy, ¿qué se va...? Te digo, sí. Discúlpame, te decía, y esto tiende a agravarse por dos cuestiones. Una, por la inflación, que no cede. Al contrario, parece como que en los próximos meses, cuando pase lo de la pandemia por la emisión, la inflación, digamos, hasta subiría. Y en segundo lugar, por la suspensión de la ley de movilidad. Saben ustedes que ahora hace poquito se suspendió por otros 6 meses, o sea, que hasta fin de año la ley está suspendida y los aumentos los va a ir dando el gobierno por decreto. Sí, que es un aumento muy... Específicamente. Es un aumento mínimo, Hugo, y que la verdad que es como una tomada de pelo, ¿no? En el decreto que suspende por otros 180 días, expresamente se dice que se le va a dar prioridad a los beneficiarios de los haberes mínimos. O sea que expresamente se aclara lo del achatamiento de la pirámide. Bien. Hoy por hoy, con este aumento que se ha dado ahora en junio, un jubilado de la mínima está perdiendo unos 500 pesos en relación a lo que hubiera sido por la ley de movilidad vigente. Pero ya un jubilado que gane 30.000 pesos, que no es una fortuna obviamente, está perdiendo más de 1.200 pesos por mes. Y así, bueno, hasta llegar al haber máximo, donde ya pierden casi 15.000 pesos por mes. Hugo, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Porque yo sé que a vos te interesa y mucho este tema, ¿no? De los jubilados, del tema de que has comenzado con ellos juicios que quizás hace 3, 4 años que ya tienen que salir, que está todo en manos de quizás la burocracia, ¿no? Para que ellos puedan cobrar lo que realmente le corresponde. Sí, la ley de reparación histórica que dictó Macri en su momento tenía como objetivo bajar la litigiosidad, terminar con los juicios de reajuste, que se habían acumulado, eran muchísimos, pero fue un rotundo fracaso. Hoy por hoy tenemos consultas a diario de gente que quiere reclamar precisamente por lo que veníamos hablando, de esta pérdida de casi un 40% en 4 años, y el trámite sigue siendo el mismo. Si hay que hacer un reclamo, después hay que hacer un juicio, son años, y lamentablemente el que no lo hace no cobra porque es decir, no hay acción de clase, no es que un fallo de la corte los va a beneficiar a todos. Cada uno tiene que hacer su propio reclamo y su propio camino judicial, digamos. Las consultas son variadas, también se mezcla con el tema de la pandemia y el hecho de que ANSES
estuvo cerrada durante muchísimo tiempo. Recién ahora, hace una semanita, que se comenzaron a iniciar los nuevos pedidos de jubilaciones y pensiones. Claro. Durante 3 meses prácticamente no hubo posibilidad de iniciar un trámite jubilatorio, o de invalidez o de pensión directa. La situación estaba muy complicada. Y a eso sumarle de que el jubilado, la persona adulta mayor, que esté de salud medianamente bien, porque si encima gana la mínima y encima la mitad de ese haber lo tiene que pagar en farmacia con medicamentos, bueno, es toda una situación que se complica, ¿no? Se complica desde la parte económica, social, de salud en general. Sí, porque vos fíjate que cuando hablamos de que perdieron un 40% de capacidad adquisitiva, lo estamos comparando con el índice del precio consumidor general que se publica en el INDEC para toda la población. Pero sabemos que el jubilado tiene un índice especial o diferente, porque tiene gastos, por ejemplo, obviamente medicamentos que han tenido una suba enorme, tienen gastos de otro tipo, más básicos, y la canasta básica quizás ha sido el tema de los alimentos de lo que más ha subido. Es decir, el jubilado consume lo diario, lo básico, más lo que es medicamentos. O sea que si uno analiza la canasta del jubilado, seguramente el impacto de la inflación sea mayor que la del resto de la población. Sí, a ver, esto no es nuevo, yo siempre lo digo, lo repito, desde la democracia, si queremos poner un inicio desde el 83, todos los gobiernos de todos los signos políticos han utilizado a los jubilados como variable de ajuste. Y cada vez que hablan los economistas del tema de cómo arreglar las cuentas en la Argentina, siempre las recomendaciones desde el Fondo Monetario hasta los economistas locales hablan de reducir las jubilaciones, aumentar la edad jubilatoria. Obviamente todos los gobiernos han tomado dinero del fondo primero de lo que era ANSEL, luego de la FJP, al obligarlas a invertir en títulos públicos, y luego cuando desapareció la FJP y se formó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, han utilizado la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es plata para cuando haya crisis y no se puedan pagar las jubilaciones, siempre se usaron para otra cosa. Entonces, en esto no es una cuestión ideológica, partidaria, creo que todos se han puesto de acuerdo y le interesa poco el tema de los jubilados, quizás porque no se hacen oír, no te cortan una calle, tienen poco peso, digamos, político, siempre son relegados. Bien, tengo mensajes de parte de los televidentes, Hugo. Pregunta, ¿qué pasó con la reparación histórica para los que no cobraron? Bueno, algo dijiste, ¿no, Hugo? Hay que seguir esperando. Bueno, no, el tema de la reparación histórica, si nunca tuvieron un ofrecimiento por parte del Estado, ya está, no lo van a tener. El programa terminó. Hubo muchos casos en donde tuvieron un ofrecimiento de parte del Estado, se aceptó y después el Estado nunca, ya sea porque hubo un error o demás, nunca cumplió con el aumento prometido, con esa oferta. Eso lamentablemente también no va a prosperar. Y por último, hubo casos, pocos, pero los hay, en donde inclusive se homologó judicialmente el acuerdo hace meses. Nosotros tenemos casos de hace 8 meses, un año, y lamentablemente nunca le pagaron los retroactivos. Algunos le reajustaron a deber y a otros ni siquiera eso. Por eso digo, el programa fue un fracaso, porque esa gente lamentablemente tiene que recurrir, y lo hemos hecho, a la justicia para lograr que el Estado cumpla con lo que pactó al adherirse el jubilado a la reparación histórica.
Bien, bueno, más sobre este tema, ¿no? Me dice Mari, los juicios por reajuste de haberes lo inicié en el año 2011, salió favorable en abril del año 2019 y todavía, aún hoy, a junio del 2020, no me lo pagaron. Bueno, sí. El plazo para pagar que tiene el ANSES son 120 días hábiles, son 6 meses. Nunca se cumple, jamás. Jamás. Nosotros al vencimiento de los 120 días hábiles, de los 6 meses, nosotros iniciamos un proceso que es una continuación del trámite, no es un juicio nuevo, que se llama ejecución de sentencia, a los efectos de presionar al ANSES y obligarla a cumplir. El promedio generalmente está en 1 año, desde que se manda a liquidar para que lo pague. Ahora con esto de la pandemia, ese promedio, digamos, se ha alargado. Lamentablemente, es decir, esta señora tiene una sentencia del 2019, de abril de 2019, creo que me dijiste, debería estar cobrando ahora. Con la pandemia se ha atrasado, pero yo creo que va a cobrar en los próximos meses seguramente. Y cuando los casos se demoran mucho y pasa mucho tiempo, como la ejecución de sentencia sigue avanzando, mucha gente termina cobrando vía embargo. Nosotros embargamos las cuentas del ANSES y se cobra a través de los embargos con una liquidación que hacemos nosotros en vez del ANSES. Hay otra consulta por las rentas vitalicias, doctor Mongielo, que cobran menos de la mínima. ¿Hay novedades? Sí, en el caso de la renta vitalicia hay 3 fallos, digamos, para solicitar. El primero, si cobra menos de la mínima, obviamente el Estado tiene que garantizar la jubilación mínima, nadie puede cobrar menos de la mínima. Eso ya hay fallo de la Corte. Segundo lugar, si la renta había sido pactada en su momento en dólares, es una renta anterior al 2001, se puede plantear que la siga cobrando en dólares, o sea que recuperar la moneda original. Y en tercer lugar es pedir como que, esto quizá un poco más complicado, pero para que me entiendan, es como que la persona nunca estuvo en una FJP, porque recordemos que lo que cobran renta vitalicia son aquellos que estaban en una FJP al momento ya sea de la invalidez o del fallecimiento del causante. Claro. Entonces la justicia ha resuelto que en esos casos el Estado debe garantizar los beneficios de la Seguridad Social, entonces hacen de cuenta y le hacen un cálculo como que siempre estuvo en el Estado y nunca fue una FJP. Se plantean esos 3 pedidos y son subsidiarios uno de otro y bueno, sí, obviamente que se puede reclamar. Bueno, Hugo, muchas gracias, doctor Mongielo, sí, por este contacto y hay muchas consultas, pero por razones de tiempo, por supuesto, tenemos que continuar con el programa. Así que un placer, como siempre, que nos lleve claridad. Por último, un consejo para todos los jubilados que miran el programa y que están atentos a cada uno de sus conceptos. Hugo, ¿cuál es el mensaje que les deja para ellos? Y yo hoy por hoy lamentablemente le tengo que decir que sobre todo aquellos que ganan más de la mínima, consulten con un abogado previsionalista y hagan el reclamo pertinente, porque esto no está en miras de mejorar, al contrario, la inflación va a ir subiendo y la ley está suspendida, va a estar suspendida hasta el año que viene y yo no sé si el año que viene tendremos ley. Y no sé cómo va a salir esa ley, así que yo creo que mientras antes reclamen, van ganando retroactivos, consulten con un abogado profesionalista e inicien reclamos. Todos o casi todos los abogados profesionalistas no cobran nada por adelantado, no cobran para gastos, y si uno le quiere cobrar para gastos, vayan a ver a otro que no le cobre para gastos, cosa de no tener que poner ningún dinero, pero inicien los reclamos. Lamentablemente ese es el consejo que tengo que dar, no me queda otra.